Viernes 18 de septiembre, año 2020, inicio del fin de semana, la Z101, el gobierno de la mañana, Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, leyenda. Willy Rodríguez, el saludo, el abrazo nueva vez para don Álvaro Arbelo Hijo. El 28 de agosto pasado, la Cámara de Diputados autorizó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a incrementar las fuentes financieras en la Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2020 por un monto de hasta 200.947.339 pesos. Repito, el 28 de agosto, la Cámara de Diputados, o sea, el Congreso, porque ya el Senado lo había aprobado, autorizó al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Hacienda incremente las fuentes financieras en la Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2020 por un monto de hasta 202.947.339 pesos dominicanos. Ese fue el famoso presupuesto complementario que se acaba de aprobar y que es precisamente lo que acaba de materializar el gobierno del presidente Luis Abinader con esta erogación o puesta en el mercado de bonos soberanos que se anunció anoche por un monto de 380.000 millones de dólares. Yo me metí porque esto va a incrementar sustancialmente la deuda externa del país y la deuda en sentido general. Yo me metí en la página de la Dirección General del Crédito Público, que es la que da constancia de hasta dónde está el país endeudado en cada momento determinado. En la actualidad, de acuerdo a la Dirección General de Crédito Público, al 31 de julio del 2020, que es el último dato que se da, el saldo de la deuda externa del sector público no financiero, o sea, la deuda del sector público que no incluye la deuda del Banco Central, la famosa deuda cuasi fiscal, la deuda del sector público no financiero al 31 de julio del 2020 ascendía a 39.151 millones de dólares. Si a esos 39.151.9 millones usted le agrega ahora estos 3.800 millones, entonces la deuda se eleva a 42.951.1 millones de dólares. Eso va a llevar la deuda del sector público a alrededor del 50% del Producto Bruto Interno. Ahora, ¿qué significa en términos de pesos el incremento de esta deuda luego de la erogación de estos 3.800 millones de dólares que se anunció anoche? Si usted esos 3.800 millones de dólares lo calcula por 59, que es la tasa actual más o menos en el mercado, eso le da 224.200 millones de dólares, de pesos, perdón. 3.800 millones de dólares a la tasa del 59 representan 224.200 millones de pesos. En eso se incrementó anoche la deuda pública dominicana en función de la erogación de estos bonos soberanos que se anunciaron anoche, como decía Nayib Chaede, con bombos y platillos. Con bombos y platillos, porque realmente la manera rápida, con facilidad,
con que se pueden colocar estos bonos habla de la confianza de los tenedores de bonos a nivel internacional, de la gente que se interesa por comprar bonos soberanos en las diferentes economías de la región, la facilidad con que se colocan y el nivel de la tasa con que se colocan, habla de que aún en medio de la pandemia existe en el mercado internacional de valores, bueno, pues confianza en la economía dominicana. O sea que no se puede decir, porque hay que darle crédito a ambas partes. No se puede decir que esto es un logro que le compete exclusivamente al gobierno, al nuevo gobierno de Luis Abinader. La confianza en la economía dominicana, que de acuerdo con los informes de los organismos financieros internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, la economía dominicana, que es la que más ha crecido en la región, de manera consecutiva, de manera fija en los últimos años, ha sido la economía dominicana, sobre todo en el área del Caribe y Centroamérica. Esa es una fortaleza que se la dieron los años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Eso hay que decirlo. Con una administración correcta por parte del Banco Central y de las agencias nacionales que tienen que ver con el manejo de la economía. ¿Cuál es el crédito que se le puede dar a Luis Abinader con respecto a la economía ahora mismo? Recuerden que es un gobierno que tiene apenas un mes de haberse instalado. Es un gobierno que, si usted habla en idioma beisbolero, usted puede decir que ahora está comenzando a calentar el brazo. ¿Cuál es la decisión correcta que ha tomado este gobierno con respecto a la economía y que proyecta la confianza también hacia estos tenedores y a estos sectores internacionales que acuden inmediatamente a comprar deuda dominicana? Bueno, que Luis Abinader mantuvo al frente del Banco Central a don Héctor Valdés Albizu, que es un hombre que le genera confianza a los inversionistas extranjeros, y puso al frente de otros organismos del Estado, como es el caso de Superintendencia de Banco, de Ministerio de Hacienda, a gente que también esos organismos confían en que van a hacer un buen trabajo. Entonces, ese es el beneficio que se le puede atribuir al presente gobierno: mantener al frente de la administración de la economía, del manejo de la economía, a gente que generan confianza. Ahora, la confianza en la economía dominicana viene desde hace ya muchos años, porque hay que ser justo a la hora de usted evaluar el por qué se colocó con tanta facilidad esa cantidad de 3.800 millones de dólares en el día de ayer. Ahora, se puede decir que el gobierno de Luis Abinader en la campaña criticó la deuda, el endeudamiento, y que ahora viene y se endeuda. ¿Se le puede criticar por eso? No, no se le puede criticar, porque es que la pandemia explotó en marzo y el país cambió financieramente de manera dramática a partir de marzo, cuando explota la pandemia. Las recaudaciones se caen estrepitosamente. No hay definitivamente posibilidad de que se cumplan las proyecciones que se habían hecho. Hay un faltante importante, y por eso el Congreso aprueba 3.800 millones de dólares para compensar eso, para financiar el presupuesto del 2020, que se queda cortísimo producto de esta situación generada por la pandemia. Entonces no se puede decir que el gobierno de Luis Abinader ha endeudado más el país. El país tenía necesariamente que endeudarse para que pueda seguir caminando.
Esa es la realidad. Hay que darle el beneficio a los dos, a los que estuvieron antes, que generaron esa confianza en la economía dominicana, en los sectores financieros internacionales, y a los que están ahora, que han mantenido al frente del manejo de la economía a la gente calificada que le generan confianza a esos organismos y a esos inversores. Fíjense que no solo se cayeron las recaudaciones. Hoy mismo comunica el Banco Central que la inversión extranjera en los primeros 6 meses del año se redujo en un 22%. La inversión extranjera directa se redujo en un 22% y que las exportaciones cayeron en alrededor de un 9%. Estamos ante una situación económica dificilísima. A tal punto, Aníbal decía ahorita en su comentario que no se sorprenda a nadie si todavía esta situación que estamos viviendo hoy de estrechez económica y las ayudas que en términos sociales está dando el gobierno, y para los cuales incluso se dejó claramente establecido anoche que se van a utilizar estos recursos que se han puesto en el mercado internacional para financiar los programas sociales, básicamente. Aníbal dice que no se sorprendan si estos programas sociales tienen que mantenerse todavía el año que viene. Y yo a eso le agrego, no se sorprendan si todavía en lo que resta del año y en el año que viene, el país tiene que recurrir a otras emisiones de bonos y a otros endeudamientos. ¿Por qué? Porque no es verdad que con lo que ha pasado y la situación que permanece, la economía dominicana va a comenzar a recuperarse a tal punto que no sea necesario buscar otros recursos para financiar el presupuesto y para cubrir programas del gobierno. Hay que estar claro en eso. Esto no es una situación de que el gobierno decidió endeudarse. Esta es una situación de que por necesidad el país tenía que recurrir a este mecanismo. Si hoy tuviéramos en el Palacio Nacional a una gestión todavía del PLD que hubiese logrado ganar las elecciones, esa gestión del PLD estuviera haciendo lo mismo que está haciendo la de Luis Abinader, recurriendo al endeudamiento internacional porque el país no tenía otra alternativa. ¡Llévatelo, Cundo!